La pandemia del COVID no solo ha golpeado la salud y la economía de la gente, en la salud mental ha impactado de manera particular a la población estudiantil. En silencio y con fuerza, afecta la vida de miles de jóvenes que no saben cómo lidiar con ello. Más que todo vienen pensamientos negativos, que uno sabe, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué tengo yo de malo? Es tanta la carga emocional que uno no sabe cómo sacarla, que a veces uno puede estar llorando, pero aún siente ese nudo. En la universidad hay casos que se han suicidado, que eso ya es como lo más extremo. Entran pensamientos suicidas, bien complicado, de que uno, ¿para qué existo? En 2021, la Fundación Pro Educación de El Salvador, FUNPRES, publicó un estudio que evidenció que la situación que describe Catherine era también la de muchos otros universitarios salvadoreños. La muestra está conformada por 1.586 participantes de 25 instituciones de educación superior de todos los departamentos del país. Por ejemplo, el 65% de los estudiantes se encontró en riesgo significativo de depresión, el 54% de ansiedad, el 79% de estrés y el 79% también de insomnio. Es decir, que este porcentaje necesitaría atención en salud mental por este tema. Combinando todas, el 88.5% necesitaría atención por lo menos una y el 45% por las 4 indagadas. De esta muestra había casi la mitad de estudiantes que si fueran a un servicio de salud mental tendrían sintomatología significativa en depresión, ansiedad, estrés e insomnio. De acuerdo a esos resultados, en términos de salud mental, los estudiantes universitarios son considerados como población vulnerable debido al impacto que el COVID-19 ha tenido sobre los jóvenes, el cual pudo desencadenar en aislamiento, fallecimiento de familiares, cambio en los ingresos económicos de la familia, violencia intrafamiliar, entre otras causas. Uno no tiene las herramientas a veces como para poder salir, que se siente que está uno como en un hoyo. Y a veces uno siente como que uno no quiere salir de ahí, que uno como que no es merecedor de ciertas cosas. Esta idea de que el joven es resiliente, que el joven tiene las energías, no se cumple mucho acá. O sea, las personas jóvenes están en riesgo de depresión, de ansiedad, de bastantes problemas y puede tener una tendencia a que esto sea crónico, es decir, que estas condiciones adquiridas o estas condiciones que se desarrollan en este momento van a seguir en toda la adultez. El estudiante salvadoreño está sometido a un montón de cosas más allá de lo académico, sí, porque lo social, lo económico, son cuestiones que en otros lugares no son difíciles, donde, por ejemplo, las universidades no se pagan, ¿sí? Y no hay que trabajar para estudiar, o donde no hay situaciones sociales en donde haya peligros tan evidentes como una situación como la nuestra. El estudiante se ve sometido a una situación de estrés, ya sea porque está en un periodo de parciales, ya sea porque puede tener un problema familiar, puede tener un problema con su novia o con su novio. Pareciera banal en la juventud, pero no lo es. No lo es. Lo que pasa es que nosotros lo vemos desde una posición bien adultocéntrica. Pero para un chico, o sea, hemos visto casos nosotros acá, o sea, casos de violencia también, o sea, que les pueden desequilibrar su estado de salud mental. Me recuerdo que un catedrático nos dijo de que la primera carrera demandante es medicina y después le seguía arquitectura. Le podría decir que muchos casos que hay catedráticos que lo humillan a uno y que a uno solo le toca como agachar la cabeza. Y varios desertan en la carrera, se cambian de universidad también porque no pueden dar el ancho, digamos, académicamente.
Y entonces es importante situarnos en el docente como persona, como ser psicológico, ¿verdad? También, porque en muchas ocasiones siento que hay un discurso que se maneja de culpabilizar al docente, ¿verdad? El docente como responsable de la salud mental de toda un aula. La pregunta es, ¿será esto posible? ¿Será que 2, 3, 4 horas de exposición a la semana de clase a nivel universitario con un docente pueda generar un impacto? Puede ser que sí, puede ser que no. No existen datos de sondeos a nivel institucional de estudiantes, de docentes, de personal administrativo en cuanto a cómo se encuentra su salud mental. Sin embargo, existen estudios que se han hecho a nivel nacional con muestras representativas que nos indican que han habido, digamos, 3 grandes áreas de preocupación en la salud mental en el país. Una de ellas tiene que ver con la manifestación, la vivencia de la depresión. Otra tiene que ver con la ansiedad. Y hay una tercera área que es importante dentro de la salud mental que tiene que ver con la violencia y específicamente la violencia doméstica. Me he dado la tarea de reunir estadística de los últimos 5 años. Los principales trastornos que presentan los estudiantes que consultan en nuestra clínica son trastornos de ansiedad, depresivos, situacionales y emocionales. Los 2 primeros, de ansiedad y depresivos, son los que ocupan los 2 primeros lugares de morbilidad. Y si pueden observar ustedes del 2021, y lógicamente porque la presencialidad ha aumentado, nos aumentaron casi el doble, ansiedad y depresión. Y esto no es una particularidad nuestra, esto también se refleja a nivel del Ministerio de Salud, esto se refleja a nivel latinoamericano. Según datos recopilados por el Dr. José Corea, en 2022 se atendieron en bienestar universitario 186 trastornos situacionales, 447 trastornos depresivos, 484 trastornos de ansiedad. En la gráfica casi de 2022-2021, lógicamente la presencialidad casi dobló, pero ha doblado también en los años prepandemia. Si ustedes observan 2017, 2018, 2019, este año fue prepandemia. La ansiedad se manifiesta como un temor exagerado. Puede tener manifestaciones físicas como sudoración, palpitaciones, dolor en el pecho, que son un montón de cuestiones que son físicas, la persona las experimenta físicamente, pero no tienen un origen orgánico, que va más allá de un problema cardíaco, por ejemplo, o un problema de asma. Regresan muchísimo a gente que llega con síntomas que a veces parecieran incluso hasta como ataques del corazón, sí, porque es que les duele el pecho y sienten una presión. Y en cuanto los revisan o les hacen una toma de presión arterial o un electrocardiograma y todo está bien, ¿sí? Se dan cuenta que el origen es un temor exagerado a alguna cuestión y eso es particular. Pero la depresión sí podría decirle que va más allá de una tristeza profunda. Una depresión solo la puede diagnosticar un profesional de la salud o un profesional de la salud mental. Pero hay personas a las que les quita su calidad de vida completamente, a veces las encierra en su casa, sin poder, querer sí, pero sin poder salir o a trabajar o a estudiar. Creo que es importante que la conozcamos para que no seamos irresponsables diagnosticándonos o diagnosticando al que está al lado por lo que hemos escuchado que es. Aún existe como ese tabú, ese misterio de que no, ¿y por qué vas a ir al psicólogo? Eso es para débiles, eso solo es para locos. Y no, es un factor muy importante para crecer como persona y por ende también desarrollarse como un mejor profesional, tener una buena salud mental. La salud mental se define como el estado de bienestar en el que el individuo realiza sus capacidades, supera el estrés normal de la vida, trabaja de forma productiva y fructífera y aporta algo a su comunidad. Organización Mundial de la Salud, OMS, y Organización Panamericana de la Salud, OPS.
Según datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud, estima que 1 de cada 4 personas sufrirá ansiedad o depresión en algún momento de su vida, y alrededor de un 60% de los problemas de salud mental aparecen por primera vez durante la juventud. Asimismo, la OMS reporta que la tasa de mortalidad en los jóvenes ha aumentado en América Latina, siendo el suicidio una de las principales causas. Como un punto muy importante han sido aquellas noticias que nos han impactado a nivel nacional. Una de ellas, ¿verdad?, es el suicidio de una estudiante de medicina de la Universidad de El Salvador, que genera mucho debate y mucha discusión y nos empieza a invitar, ¿verdad?, a cuestionarnos sobre qué factores son los que están vinculados a la educación, la salud mental, esta subjetividad que hay detrás de cada uno de nuestros estudiantes. Las enfermedades mentales no son un tema meramente individual. Si queremos verlo a nivel económico, las enfermedades mentales nos cuestan a nosotros como país en cuanto a productividad. Un estudio que fue publicado en 2020, creo, ahí en la UCA, llegó a la conclusión que El Salvador pierde el 13% del Producto Interno Bruto por trastornos mentales. La Ley de Salud Mental Integral mandata que todos los actores, hasta los padres de familia, son actores fundamentales para salvaguardar la salud mental y que los chicos no lleguen a esto y que no lleguen al suicidio, que ya es un trastorno mental mayor. Creo que la pandemia tuvo un efecto en sensibilizar a la población de que la salud mental importa. Cuando todos nos vimos expuestos a la incerteza sobre el futuro, al confinamiento, a algunos hasta problemas de seguridad alimentaria, nos dimos cuenta que lo que muchas veces damos por sentado, cuando se nos quita, nos genera una gran tensión, un gran estrés. Nos hizo darnos cuenta que todas las personas que sufren un trastorno mental o un problema de salud mental, pues no es algo que hay que tomar a la ligera. Yo creo que un deber de las casas de estudio o nosotros como universidad es apostar a toda la herramienta técnico-científica en materia de prevención y promoción. Entonces, río arriba tenemos que hacer esos programas para ver cómo atajamos desde ahí. Ya río arriba ya no lleguen ahí con otros problemas más delicados y que generan más costos de atención. Por un lado, la universidad puede ser o convertirse en este centro donde se modela la salud en general, física, mental y social. Y entonces, al tener la oportunidad de tener estudiantes dentro de nuestras instituciones, donde nosotros podemos modelarle la manera en la que nos relacionamos, que es de una forma no violenta, por ejemplo, frente a lo que el contexto nos presenta, donde mantenemos un respeto a la dignidad, a los derechos del otro. El rol de la universidad es generar un impacto positivo sobre esos aprendizajes invisibles. Y en un segundo plano es explícitamente la universidad intencionadamente planificar de manera curricular que hay una formación integral, que hay que hacerla explícita. Dentro de un ambiente de aprendizaje y enseñanza universitaria, es fundamental implementar mecanismos en pro de la salud tanto física como mental de los estudiantes. Por ejemplo, la Universidad de El Salvador, desde finales de 2020, implementa la consejería psicológica en línea, evitando que sus estudiantes necesariamente tengan que desplazarse hasta el campus. Por su parte, la UCA desarrolla un programa de atención psicológica para sus estudiantes y trabajadores, el cual consiste en intervenciones en crisis que llevan 1 o 2 sesiones, y luego están los procesos de consejería en donde se da una atención a los estudiantes por un periodo de 6 sesiones como promedio. El programa de atención psicológica a estudiantes y trabajadores de la UCA cuenta con 2 profesionales. A nivel de clínica son 10 terapeutas. Y en ese sentido, pensar en nuestros profesionales no solamente desde su capacidad técnica, sino como estos profesionales que van a salir a incidir directamente sobre la realidad salvadoreña. Catherine hoy valientemente puede contar cómo ha enfrentado su crisis de ansiedad.
Sin embargo, en todas las universidades del país hay muchos casos como el de ella, pero por prejuicios de la sociedad, los estudiantes viven este tipo de situaciones en silencio. Es importante que como sociedad se les escuche, acompañe y motive a superar este tipo de situaciones. No hay que olvidar que aunque es una prioridad que se conviertan en buenos profesionales, esto no se podrá lograr a costa de su salud mental o de sus vidas. A continuación, el editorial. Sin duda, la liberación de presos políticos en Nicaragua fue motivo de alegría no solo para sus familiares y amigos, sino para mucha gente alrededor del mundo. Para los que fueron liberados fue una noticia agridulce, porque la liberación también supuso la expulsión de su propio país. El gobierno sandinista, además de expulsarlos, les prohibió ocupar cargos públicos de por vida y les quitó la nacionalidad, como si uno dejara de ser del lugar donde nació por decreto. El escritor Sergio Ramírez resumió lo que viven los ahora expresos políticos en la frase desterrados pero libres. A quienes no quisieron aceptar dejar su patria a cambio de la libertad, como el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, los han metido presos de nuevo. A este último lo condenaron en un juicio exprés a más de 26 años de cárcel. En realidad, falta imaginación para dimensionar la crueldad del régimen que gobierna Nicaragua. Si sumamos desde que Daniel Ortega fue presidente de la Junta de Gobierno de 1981 a 1984, más su primer periodo como presidente de 1985 a 1990, más los más de 16 años que lleva de presidente desde enero de 2007, Ortega lleva ya más de 26 años en el poder en Nicaragua. En el 2006 llegó ganando por las buenas las elecciones, unas elecciones democráticas, pero luego fue desmontando gradualmente las instituciones democráticas. Es decir, se convirtió en un tirano. Sometió a todos los poderes del Estado, a los diputados, a los jueces, al poder electoral, cooptó los medios de comunicación y a los que no pudo cooptar los prohibió, les quitó el papel para que los periódicos no salieran. Luego Nicaragua ha tenido elecciones que son fraude cada vez más descarado. Solo para ellos no lo son. Entonces Ortega pasó de ser un tirano a ser un dictador. Ortega no tolera a nadie que no piense como él. No quiere a nadie que amenace su trono. Ha cerrado miles de organizaciones, hasta de ayuda humanitaria, hasta las Hijas de la Caridad expulsó del país. Boicoteó candidatos y candidatas. Luego los metió presos para que no participaran en elecciones y ahora los destierra. Al obispo Álvarez, porque osó criticar al gobierno y decir la verdad, lo mandó a condenar y meter preso. En Nicaragua solo se puede hacer oposición viviendo fuera. Adentro es imposible. Hace años conocí a una señora que vivió el triunfo de la revolución sandinista en 1979, cuando Ortega y sus compañeros liberaron a Nicaragua. El 17 de julio de aquel año, Anastasio Somoza Debayle, el tercer presidente de la dictadura somocista que gobernó Nicaragua desde 1937, dejó el país. Esa señora me dijo que ese día había sido el día más feliz de su vida. Ahora esa misma señora piensa distinto. Dice que espera ver que otro día sea más feliz todavía que aquel cuando Ortega llegó al poder, y es cuando se vaya Ortega. El que entró como salvador del país se ha convertido en alguien peor que aquel contra el que luchó. Lo de Nicaragua es indefendible.
la sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas. Amigas y amigos, sean bienvenidos a una nueva sección de la entrevista. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que está en la coyuntura nacional, específicamente de los despidos que ha sufrido la Corporación Policial. Y para ello tenemos a Marvin Reyes, él es dirigente del Movimiento de Trabajadores de la Policía, a quien le agradecemos mucho su tiempo. Gracias, muy amables por el espacio. Bueno, Marvin, para empezar, si nos podría contar un poco, ¿cuántos despidos tienen contabilizados ustedes en la policía? El año pasado registramos un poco más de 1.900 despidos que iniciaron a partir del día 1 de abril 2022. Esto a raíz de una disposición emitida por el director de la PNC, el comisionado Mauricio Arias Chicas, donde él estableció un acuerdo interno, que se lo permite la ley, en donde daba por terminada la carrera policial de aquellos elementos que tenían 60 años o más. Nosotros vemos esto como una violación a los derechos laborales, también es una violación a los derechos de las personas adultos mayores, ya que existe una ley especial que protege a este segmento de la población y en su artículo 16 establece que no se deben promover los despidos de tipo forzoso y aquí se ha violentado ese derecho de las personas adultos mayores. Riñe con la Constitución también, ¿verdad? Porque se les priva del derecho al trabajo. A ninguno de ellos se le promovió aspectos de reconocimiento sobre los años que dieron a la PNC. No les hicieron un acto donde les entregaron una placa o un diploma, absolutamente nada. Simplemente les dijeron, ustedes ya no trabajan para la policía, están despedidos. A esto se le sumó en el mes de diciembre 300 agentes supernumerarios de la División de Protección a Víctimas y Testigos, que ellos fueron cesados de golpe a partir del 1 de enero 2023. En fecha 23 de diciembre del año pasado, empezaron a notificarles. En el caso de ellos es mucho más grave porque a ellos no los consideraron para ningún tipo de indemnización, ¿verdad? Simplemente les dijeron, ustedes ya no trabajan para la policía, ya no los necesitamos, van para la calle. 300 familias en el mes de diciembre recibieron de regalo navideño y de fin de año pues un despido. Es una situación bastante crítica la que se está viviendo en ese sentido, porque hoy, como ya es ley, el retiro forzoso, todo policía sabe que su destino es que al llegar a 60 años va para afuera. A ver, ¿cuál ha sido la justificación oficial que se ha dado para tomar este tipo de medidas? Bueno, de las autoridades, tanto el director de la PNC como el ministro de Justicia y Seguridad, no han brindado absolutamente ninguna postura. E incluso se hizo ver a la gente que empezaba a manifestarse, que empezaba a protestar, que les podían aplicar el régimen de excepción si se reunían a hacer reclamos por esos despidos. Por eso se inhibió mucho la gente de establecer concentraciones o reclamos sobre esos despidos y se quedó con el golpe, ¿verdad? Posteriormente se han realizado algunas acciones de tipo reivindicativas, pero ha sido bastante difícil por el miedo que imprime a los trabajadores el hecho de que el régimen de excepción se puede utilizar para capturarlos, ¿verdad? Y someterlos a un sistema penitenciario que básicamente los estaría matando. Teniendo en cuenta que no existe una postura oficial, ¿verdad?, del porqué de estas medidas, ¿cuál es la lectura, cuál es la interpretación del movimiento para darle una justificación a este tipo de acciones? Para sacar, en su gran mayoría, personal administrativo, para generar espacios y atender cuotas políticas en este gobierno, ¿verdad? Porque los espacios que han quedado de personal administrativo, técnico y de servicio son más de 900. Estos espacios han ido cubriéndose de manera sistemática, de manera oculta, ¿verdad? No, nada de que salga a la vista, nada de que salga
a licitación o algo por el estilo, o a concurso público alguna plaza, sino que, como dicen, bajo la mesa, metiendo gente afín al gobierno, afín al partido oficialista. Y eso es lo que hemos estado viendo, que han sido cubiertas estas plazas por gente que ha llegado ahí con buenos salarios, con una prepotencia desmedida y bajo la sombra de un sistema político que premia al servilismo. Bueno, quisiera también que profundicemos justamente en ese tema de cómo ven ustedes el fortalecimiento que se le da a la Fuerza Armada, no quisiera llamar como la marginación de la PNC, pero sí como una suerte de decadencia tal vez, de un poco de abandono hacia la institución. ¿Corre peligro la institución policial de desaparecer o de fusionarse a algún otro cuerpo de seguridad? Nosotros lo que hemos visto es de parte del presidente de la República una simpatía total por la Fuerza Armada y su afinidad por la Fuerza Armada lo lleva a darle prioridad a esta. Nosotros hemos visto dotar a los soldados, ¿verdad? Que no está malo, o sea, tampoco vamos a estar nosotros en contra de que el soldado pues ande su equipamiento moderno y todo, o sea, le den las herramientas adecuadas para hacer su trabajo, está bien, pero se prioriza sobre la Fuerza Armada versus la PNC. Y hay casos tan extremos en la policía de carencias que los policías que son investigadores, que están en los diferentes departamentos a nivel nacional, llegan incluso a comprar el papel bond para imprimir los casos de investigación. A ese nivel de lipidia ha llegado la policía, de que los elementos policiales llevan sus propios impresores a las bases policiales para sacar el trabajo, porque no quieren estar haciendo las cosas a mano, ¿verdad? Habiendo en este tiempo moderno diferentes dispositivos que facilitan el trabajo. Y esto está pasando. Lo mismo con los vehículos. Los vehículos policiales, llámese patrullas o vehículos particulares, no se les está haciendo el mantenimiento a tiempo porque la policía debe millones a empresas que le daba el mantenimiento a los vehículos. Nosotros creemos que es a propósito, ¿verdad? Debilitar a la Policía Nacional Civil con el propósito que se vaya degradando por sí misma. La policía no la pueden, digamos, desmontar de un plumazo, porque constitucionalmente ahí tiene su fundamento. O sea, tendrían que renovar la Constitución. Pero sí, perfectamente, el presidente podría crear otro cuerpo de seguridad alterno. Eso sí lo puede hacer, mediante un decreto ejecutivo, o se lo pueden crear mediante un decreto legislativo. Puede crear una policía alterna. Y nosotros hemos hecho un análisis que apunta a que la PNC sería únicamente una institución que se va a encargar de la parte administrativa, de llevar los casos de investigación, los casos de detención, ¿verdad? Nada más pasapapeles, así. Y la parte operativa estaría a cargo del Ejército y este otro cuerpo de seguridad que podría ser creado. Entonces nosotros hemos analizado que ese podría ser el escenario en un futuro cercano, ¿verdad? Porque se le está quitando todas las herramientas a la policía, se le está dejando morir prácticamente, ¿verdad? Los suministros no le llegan y el policía está poniendo de su bolsa para hacer funcionar una institución del Estado, o sea, de su dinero está invirtiendo. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que el presidente está actuando de manera deliberada para debilitar a la policía. Este panorama a nosotros nos preocupa, ¿verdad? Porque la policía es hija de los acuerdos de paz, es el reflejo de aquel anhelo que tuvieron los que crearon ese espacio de los acuerdos de paz, de tener un cuerpo policial completamente democrático y de cara al pueblo salvadoreño.
¿Cuál es la situación actual de esos policías que han sido despedidos? Porque, bueno, me imagino que tienen deudas que pagar, familia que mantener. ¿Cuáles son la situación que ellos están viviendo en ese momento? Los agentes y personal administrativo despedido, incluyendo oficiales también, están viviendo una situación compleja, porque muchos de ellos no se pueden pensionar. Resulta que algunos retiraron todo el dinero de las AFPs porque no cumplían los 25 años de trabajo, tuvieron que sacar todo el dinero y no se pueden pensionar. Por lo tanto, no tienen cobertura médica del Seguro Social, tienen que ir a los hospitales de la red pública. Otros que estaban cotizando al ITFA tampoco se pudieron pensionar porque el ITFA exige 300 cuotas para poder pensionar a una persona que está cotizando con esta institución. Y muchos de ellos todavía no les han dado ni la primera cuota de pensión. Desde mayo muchos iniciaron los trámites en las AFPs, a esta altura no les han dado ni la primer cuota de pensión. Entonces, ¿qué han hecho esta gente para vivir durante tanto tiempo? Han recurrido donde los hijos, donde los familiares, algunos se han dedicado a vender cosas. Hemos encontrado a técnicos bueno, en la policía habían un par de técnicos electrónicos que han puesto sus propios talleres, ellos ya a sus 60 años y tratando de rehacer su vida. Es increíble. No les han orientado en absolutamente nada, no les quitaron la asistencia médica en el policlínico policial por una cláusula que nosotros consideramos absurda de parte del Seguro Social, que condiciona a la PNC a no dar el servicio a aquellas personas que están pensionadas. O sea, es increíble. Nosotros vimos esa cláusula y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué? Si no está cotizando el seguro. Y el policlínico policial tendría que estarles asistiendo a esta gente, pues, que tiene sus padecimientos médicos. Entonces la gente está viviendo una situación bien crítica. Ya murieron varios, ya alrededor de 12 fallecieron por problemas de complicaciones de sus enfermedades. Otros los mató el hecho de que los quitaron y cayeron en una especie de depresión hasta que se consumieron y murieron. Para finalizar, ¿cuáles son las siguientes acciones que ustedes piensan tomar para revertir de alguna manera, ¿no? esta afectación que están sufriendo los policías con los despidos? ¿Y cuál sería el llamado que usted le haría a las autoridades? Bueno, en este sentido, nosotros ya hemos hecho varias acciones para tratar de corregir, sobre todo el decreto que promueve el retiro de los policías a los 60 años, y es buscar la manera, a través de una reforma legislativa, que se equipare de manera equitativa las compensaciones económicas, porque ahora están diferenciadas, unos reciben 12, otros reciben 24. Nosotros hemos planteado que se equipare a 24 salarios para todos los niveles, que se les paguen sus vacaciones, que se les pague su aguinaldo, el bono de medio año que reciben los policías, y pues que se les reconozca mediante un acto solemne su tiempo de servicio, ¿verdad? Para que la gente se sienta satisfecha del trabajo que hizo en la institución, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hemos planteado como, digamos, la primera medida contingencial. Y lo segundo es presentar una queja formal en la OIT por el retiro forzoso de los trabajadores, lo cual no está avalado en nuestro país, ¿verdad? Riñe con la Constitución, riñe con las leyes especiales que protegen al adulto mayor, riñe con los tratados internacionales firmados y ratificados en varias veces por el Estado salvadoreño con la OIT. Además, violenta derechos humanos también, ¿verdad? Porque no se puede mandar a la calle a un adulto mayor como que es un trasto viejo, o sea, es una clara violación a los derechos humanos. Entonces, esos aspectos se estarían promoviendo digamos, en los próximos meses, porque eso hay que trabajarlo, ¿verdad? Hay que trabajar bastante, hay que documentar mucho para que tenga efecto en estas instituciones a nivel internacional. Y bueno, el llamado para las autoridades de la PNC es que corrijan la plana, o sea, que vean los errores que están cometiendo y los corrijan, ¿verdad? Porque al final
estas autoridades que están dirigiendo van a ser recordados como una de las peores administraciones que la Policía Nacional ha tenido en 30 años. Y van a ser recordados como unos sinvergüenzas, porque tanto el director general como el subdirector general se incrementaron sus salarios en $1.500 el director y en $1.000 el subdirector general. Entonces, ¿cómo es que ellos sí se van recetando con la cuchara más grande, pero al resto del personal no le dan ni las migajas? Entonces, que corrijan la plana. Ese es el mensaje para ellos. Bueno, Marvin, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y por el espacio también, y a todos los que están pendientes de este programa. Bueno, ustedes también, amigos y amigas, esperamos que esta información pues, pueda ayudarle a ver un poco más el panorama real de lo que está viviendo nuestra sociedad, ¿verdad? Siga con más de Miradas. El brujo, la carreta chillona, el cadejo, el cipitío y la ciguanaba forman parte de los personajes mitológicos de nuestra cultura salvadoreña. En esta oportunidad, Audiovisuales UCA trae nuevamente producciones que nos recuerdan parte de nuestra historia, contada a través de las siguientes leyendas. Veamos. El cipitío es uno de los personajes mitológicos que forman parte de las tradiciones orales propias del país. Estas leyendas o tradiciones orales también constituyen un elemento importante dentro de los libros de texto que se usan en los centros escolares. Son parte del pensamiento mágico y de la tradición cultural autóctona. Estos personajes cobran vida a través de los testimonios de personas que aseguran haber visto en este caso al cipitío. El cipitío es un espíritu que tiene en nuestro medio una gran novedad en las comunidades, sobre todo en los campos, porque las personas gozan de saber de que este niño tenía presencia más que todo cuando veía algunas niñas. Bueno, el cipitío es uno de los principales duendes de la mitología de Cuscatlán y según las versiones más generalizadas es hijo de la ciguanaba. ¡Va, Juanita! ¡Hey! ¡Va! Según la historia popular, el cipitío se le aparece principalmente a las muchachas para cuidarlas y protegerlas y no para hacerles ningún daño. Solamente a las muchachas, porque a las muchachas él las cuidaba. Y porque por hechos concretos, porque a mí no me hizo nada, ni siquiera me tocó, nada, solo se me puso siempre. La descripción que se hace del personaje lo ubica como un niño entre 10 y 12 años de edad, juguetón y travieso, con sus pies deformes y barrigón. Que es un cipote. Y él le gusta fregar mucho, solo donde hay agua, porque los pescadores se dejan un fuego encendido, cuando llegan están los tizones desbaratados, porque a él le gusta comer ceniza. Es un niño de color más bien negruzco, que no se acerca propiamente a las personas, es huidizo, se mete a veces a las cocinas o a las casas. Según estudios realizados por el Departamento de Letras de la Universidad de El Salvador, este personaje aparece principalmente en el área rural del país. La particularidad del cipitío es el valor de la juventud, del niño audaz, que es capaz de adentrarse, como le decía, en el corazón de la montaña, corriendo muchos riesgos, y proporcionar a la sociedad una renovación. Cuando la humanidad tenía más inocencia, ellos tenían más acceso y por ende, usted dice, hoy como que nosotros hemos superado lo intelectual y los espíritus ya no los visitan. El cipitío es una de las tradiciones orales más importantes del país
que ha llegado a personificarse en series de televisión como Las aventuras del Cipitío. Sabrás, esto me da fuerza para combatir a ese mentado brujo barbujo. En esta serie se hacen algunas variaciones, incluyendo nuevos personajes como el brujo barbujo y el abuelo Tlaloc, que han tenido mucha aceptación principalmente por los niños, quienes reconocen al personaje por hacer el bien y combatir las maldades del brujo. La vi con un tapadón negro, ¿verdad? Iba caminando ligero así en el camino y luego se me perdió en el monte. Y una vez me echó agua en la cara, porque la vi cerquita. La ciguanaba es un bulto con traje de mujer. Que se les aparecía como la mujer que ellos buscaban. Según estudios de algunas universidades del país, la ciguanaba es uno de los personajes mitológicos más representativos de la sociedad salvadoreña. Para algunos investigadores, el mito de la ciguanaba ha cumplido una función social a lo largo del tiempo y se mantiene en la actualidad. Se trata de una mujer que al final alecciona al hombre, ¿verdad? O sea, el hombre queda como muy aleccionado. Yo no tengo que hacer esto porque entonces la voy a pagar y me va a ir muy mal. En investigaciones realizadas, la ciguanaba ha perdurado a lo largo del tiempo, cambiando únicamente de nombre, pero en esencia se trata del mismo personaje. Si nosotros observamos la secuencia entre la ciguanaba, la descarnada y las dormilonas, podemos encontrar algunos elementos en común, ¿verdad? Primero, es la misma función social que está cumpliendo el mito. Es decir, si usted es mujeriego, si a usted le gusta salir por la noche o tener relaciones fuera de matrimonio o fuera de la norma o de la convención, pues entonces se te aparece alguien que aparentemente es muy hermoso, pero que después se transforma. Para algunas personas que afirman haber visto a la ciguanaba, esta se puede presentar bajo el aspecto físico de cualquier mujer. Se presenta, si el hombre tiene alguna novia, se le presenta como propiamente su novia, igualita a la novia que tiene. Pero luego le enseña las garras de las uñas y ahí es donde ya le da frío, siente escalofrío, va. Senos grandes, uñas largas y el rostro deforme son algunas de las características físicas de este personaje. El campo, las quebradas y los ríos son los principales escenarios donde este mitológico personaje hace sus apariciones buscando a sus víctimas. Qué bonita, Mira qué pierna más chula las que tiene esta muchacha, ¿ves? Uy, bella, que sí está linda. Ay, caramba, en este río. La ciguanaba, según la historia tradicional, se presenta como una mujer hermosa que enamora a los hombres mujeriegos y ebrios y que luego se convierte en una mujer fea que se burla de los mismos hombres. Según creencias de algunas personas, cuando la ciguanaba toca a los hombres, pierden el conocimiento y algunos quedan locos para siempre. Resulta que a quien se le aparece la ciguanaba y le pasa esto, dicen los informantes, pues queda como jugado, queda como alelado, como atontado. Le cuesta respirar, le cuesta cobrarle el sentido o la conciencia. Yo conocí a un muchacho que lo jugó la ciguanaba, se quedó mudo. Quedó todo bereco para toda la vida. La historia de la ciguanaba, al igual que los demás personajes mitológicos como el Cipitío, la carreta chillona y otros más, han sido recogidos a través de testimonios de personas, principalmente del área rural, ya que este entorno permite la transmisión oral de estas leyendas.
La nocturnidad es la hora favorita para aquellos seres mitológicos que hacen sus apariciones y deambulan por las calles empedradas de los pueblos. El estruendoso chillido de las ruedas de una carreta, tirada por bueyes con ojos que parecen bolas de fuego transportando almas en pena, aparece en la historia de la mitología salvadoreña. Estamos hablando más que todo de periodos de conflictos civiles, que es cuando aparecen estos mitos, ¿no? La época de la revolución en El Salvador, la época del conflicto del 32 en los pueblos coloniales, son épocas de mucha creencia y es cuando los mitos empiezan a florecer. La creencia en seres mitológicos como la carreta bruja o carreta chillona tiene mayor presencia en los pueblos alejados de la capital, donde aún se conservan muchas tradiciones. El mito, la leyenda, el rumor, el cuento popular es el que aparece como manera de desplazar, ¿no? Esas inquietudes que no pueden ser explicadas por la ciencia o por la razón. Según la tradición oral, la carreta bruja aparece para llevarse a aquellas personas que cometen actos ilícitos de cualquier tipo, cumpliendo con un papel moralizante. También se habla de los imprudentes, es decir, la gente que toma o tiene fiestas hasta muy altas horas de la noche. Entonces esos imprudentes son los que arrastra el guardián de la carreta bruja. Y siempre son almas que están migrando o que recorren las calles de los pueblos penando por completo. Esta carreta presenta algunas similitudes con la mitología de países ingleses, como el carruaje del jinete sin cabeza, pero son adoptadas de acuerdo a las condiciones de cada pueblo o país. Estas coincidencias que en cada región van a tener como sus propios matices, y ahí pues hay que tener en cuenta, por ejemplo, la costumbre popular, ¿no? Es decir, para nosotros no hemos tenido coches como tal, sino que el carruaje más popular durante la época, principio de siglo principalmente, ¿no? O la época colonial, era la carreta. Según investigadores, con la llegada de los medios de comunicación, estos mitos han ido perdiendo cada vez más su esencia. La misma oralitura se ha ido perdiendo, ¿no? Como costumbre, es decir, ya no se cuentan cuentos, ya no estamos alrededor de los abuelos, ¿no? Durante las tormentas o los apagones para que nos cuenten esas historias. Para muchas personas, la carreta bruja sigue apareciendo para castigar a aquellos que se portan mal, ocasionándoles hasta la misma muerte. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. En el país, desde muy temprano, finales del siglo XIX, ya había una prohibición respecto de la posibilidad de reelegirse de manera inmediata. Eso intentó ser saltado